gustó toda la vida hacer, me parece muy grande. Yo trabajaba con mis alumnos del primero, en aquella época, primero, segundo y tercero básico, hoy séptimo, octavo y noveno. En el mes de agosto trabajábamos los 3 cursos con todo lo que era nuestro, ¿verdad? Porque yo me siento orgullosa de ser paraguaya y me siento orgullosa de ese ñandereco. Entonces, yo quería que los chicos fueran conociendo para amar lo nuestro. Y hacíamos todos los años acá. Disculpen. Y un día pasa la directora Gladys Solano López nunca se quedaba en su despacho, siempre recorría el colegio, ¿verdad? Y un día pasa y me dice, ¿qué estás haciendo? Y la invité a pasar. Y me dice, ¿por qué esto acá tan encerradito? Y le digo, porque es una cosa que hacemos con los alumnos de mi curso. Desde el año que viene esto va a ser institucional. Y al año siguiente comenzamos a trabajar todos. No era todavía un proyecto, el proyecto ya fue después, ¿verdad? Pero llegamos a trabajar tanto con el profesor Melo. Llegamos a traer a los estacioneros, y estos estacioneros les enseñaron a los chicos y ellos representaron una canción con todo el trabajo de los estacioneros. Para una fiesta de la Santa Cruz, Melo preparó la fiesta de la cruz con el chipá, con todo, recuerdo allá en el patio. Eran fiestas, pero fiestas en las que trabajábamos todos, porque esa es una característica del Paraguay-Brasil y veo que sigue siendo, que es una gran familia. Las abuelitas venían, se preparaban, hasta Tupiratú llegamos a presentar, ¿verdad? Que ya no se consumía, pero una señora conocía y preparó el Tupiratú. Cosas así tan lindas. Llegamos a ir a esta población donde se festeja San Solano con los chicos para que ellos vieran, eso se traía acá y se hacía. Estoy tan feliz de que esto no haya muerto, de que esto haya crecido. Y yo creo, señor ministro, que se debe llevar a todos los colegios, porque no conocemos nuestra cultura y lo que no se conoce no se puede amar. Para amar hay que conocer, ¿verdad? Y los chicos y las personas muchas veces se ríen de lo nuestro. Haro bueno ti, en vez de estar orgullosos, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que haber un proyecto así nacional para que se conozca, se ame, se valore y nos enorgullezcamos de nuestra condición, de nuestro ser paraguayo. No me esperaba esto, les agradezco infinitamente y vuelvo a decir, me premian por haber hecho lo que quise hacer, lo que me gustaba hacer. Gracias.